Capítulo 30. Modos del silogismo. 1. Modos de la primera figura. Modo del silogismo es la forma que toma éste de acuerdo con la cantidad y la cualidad de las premisas. Dentro de cada figura caben varias combinaciones que pueden determinar gracias a las reglas de las figuras. Así, en la primera figura hay 4 combinaciones o modos posibles. Utilizando la nomenclatura por vocales explicada en el capítulo 22 y teniendo en cuenta que la mayor debe ser universal, según la primera regla de la primera figura, solamente hay 2 vocales para la mayor, A y E. De la misma manera, la premisa menor debe ser afirmativa. Luego solo caben 2 vocales, A e I. Combinando las vocales de la mayor con las de la menor, tenemos 4 modos cuyas premisas serían: primer modo, mayor, A, menor, A. Segundo modo, mayor, A, menor, I. Tercer modo, mayor, E, menor, A. Cuarto modo, mayor, E, menor, I. Faltaría solo determinar la vocal de la conclusión. De acuerdo con la regla 8, quedarían los 4 modos así: A, 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 I, I, E, A, E, I, O. Para recordar estas combinaciones, donde la primera vocal representa a la premisa mayor, la segunda a la premisa menor y la tercera a la conclusión, se han inventado desde hace siglos las siguientes palabras mnemotécnicas, que son los nombres de los modos de la primera figura: Bárbara, Celarent, Darí, Ferio. Lo que interesa son las vocales, pero sus combinaciones quedan fácilmente grabadas en la memoria, gracias a las palabras completas. Un silogismo en Bárbara indica que es la primera figura, convencionalmente, y que sus 3 proposiciones son universales afirmativas. Un silogismo en Ferio. Darí y Ferio. Los ejemplos que se acostumbra a dar para la ilustración, todos los modos suelen ser de lo más sencillo. Se justifican solo porque tienen como finalidad señalar una estructura, aunque su materia no sea del tipo científico. En la primera figura se pueden dar los siguientes ejemplos. Ejemplo de Bárbara. Todo hombre se equivoca. Todo sabio es hombre. Luego, todo sabio se equivoca. Ejemplo de Celarent. Ningún hombre es perfecto. Todo genio es hombre. Luego, ningún genio es perfecto. Ejemplo de Darí. Todo hombre es sociable. Pedro es hombre. Luego, Pedro es sociable. Ejemplo de Ferio. Ningún vasco es catalán. Pedro es vasco. Luego, Pedro no es catalán. 2. Modos de la segunda figura. Similarmente, en la segunda figura se pueden deducir otras 4 combinaciones posibles, que se denominan cesare, camestre, festino, baroco. La deducción de ellos es como se sigue.
De acuerdo con la primera regla de la segunda figura, la mayor debe ser universal. Solo puede ser de tipo A o tipo E. Además, una de las dos premisas debe ser negativa, ya sea E u O. Por tanto, si la mayor es E, la menor puede ser A o I. Tenemos ya dos combinaciones. Y si la mayor es A, la menor puede ser cualquiera de las dos negativas. E u O. Estas son las otras dos combinaciones. Así tenemos, primer modo, mayor, E, menor, A. Segundo modo, mayor, E, menor, I. Tercer modo, mayor, A, menor, E. Cuarto modo, mayor, A, menor, O. A continuación se obtiene, con ayuda de la octava regla, la vocal de la conclusión. E-A-E. E-I-O. A-E-E. A-O-O. Que justamente corresponden a los nombres dados más arriba. Los ejemplos serían los siguientes. Ejemplo de Cesare. Ningún espíritu es astro. Todo planeta es astro. Luego, ningún planeta es espíritu. Ejemplo de Camestres. Todo mineral es pesado. Ningún espíritu es pesado. Luego, ningún espíritu es mineral. Ejemplo de Festino. Ningún mamífero es ave. Algún animal es ave. Luego, algún animal no es mamífero. Ejemplo de Baroco. Toda virtud es buena. Algún hábito no es bueno. Luego, algún hábito no es virtud. 3. Modos de la tercera figura. Por último, en la tercera figura hay 6 modos que se llaman Darapti, Felapton, Disamis, Ditis, Bocardo, Ferison. La obtención de ellos es un poco más difícil. Las reglas de la tercera figura son menor, afirmativa, conclusión, particular. Por tanto, la menor solo puede ser A o I, mientras que la conclusión solo puede ser I u O. Según pues, 4 combinaciones. Menor A, conclusión I. Menor A, conclusión O. Menor I, conclusión I. Menor I, conclusión O. Quedaría por ver cuál es la premisa mayor de cada caso. El primero solo funciona si la mayor es I o A. Solo así podría ser la conclusión particular afirmativa. Caben, pues, 2 combinaciones. I-A-I, que es el modo Disamis. A-A-I, que es el modo Darapti. El segundo solo funciona si la mayor es O o E. Otras 2 combinaciones. O-A-O, que es el modo Bocardo. E-A-O, que es el modo Felapton. El tercero solo funciona con la mayor universal afirmativa.
A-I-I, que es el modo Datisi. El cuarto solo funciona con la mayor tipo E, para que la conclusión pueda ser particular negativa. E-I-O, que es el modo Ferison. Y con esto tenemos ya los 6 modos posibles de la tercera figura. Los ejemplos correspondientes son los que siguen. Ejemplo de Darapti. Todo pez es acuático. Todo pez es vertebrado. Luego, algún vertebrado es acuático. Ejemplo de Felapton. Ningún animal es risible. Todo animal es viviente. Luego, algún viviente no es risible. Ejemplo de Disamis. Algunas plantas son comestibles. Todas las plantas son vivientes. Luego, algunos vivientes son comestibles. Ejemplo de Datisi. Todo hombre es libre. Algún hombre es justo. Luego, algún justo es libre. Ejemplo de Bocardo. Algún político no es honrado. Todo político es influente. Luego, algún influyente no es honrado. Ejemplo de Ferison. Ningún metal es ácido. Algunos metales son líquidos. Luego, algunos líquidos no son ácidos. La cuarta figura, considerada por algunos autores, también se llama galénica o primera inversa. Tiene 5 modos, y solo damos sus nombres por mera curiosidad. Bamalipton, Camentes, Dimatis, Fesapo, Fresiso. 4. Ejercicios de resolución de silogismos. Dadas las dos premisas, conviene ejercitarse en su resolución. Cuando surjan dudas acerca de la corrección del resultado obtenido por medio de un raciocinio natural, sería conveniente resolverlo por etapas, como sigue. A. Subrayar el término medio y ver que efectivamente hace enlace con los otros dos términos. Comprobar si cumple con la regla 4. B. Colocar las vocales que corresponden a cada premisa. Verificar que efectivamente no sean dos particulares o dos negativas. C. Determinar la figura del silogismo. O cerciorarse si cumplen con las reglas de esa figura. D. Determinar el modo al que pertenece. Con las dos vocales ya obtenidas, se puede repasar los modos de esa figura hasta encontrar el que cuadra con dichas vocales. De forma paralela, se ha encontrado automáticamente la vocal que corresponde a la conclusión. E. Por último, se puede obtener automáticamente la conclusión, habiendo obtenido en la etapa anterior la cantidad y la cualidad de ella. Téngase en cuenta que el sujeto de la conclusión siempre se toma de la menor y el predicado se toma de la mayor. Por ejemplo, se dan las dos premisas que siguen. Ningún ladrón es honrado. Algunos porteños son honrados. Las 5 respuestas se obtienen y se expresan así. Término medio. Honrado. Vocales. E, I. Figura. Segunda. Modo. Festino. Conclusión. Algunos porteños no son ladrones. 5. Reducción de silogismos. En vista de la relativa facilidad que presentan los silogismos de la primera figura, se ha inventado un procedimiento para convertir o reducir los silogismos de tercera, cuarta o de segunda figura a un similar de primera figura. Todo consiste en efectuar conversión de proposiciones.
Recuérdense las reglas correspondientes en el capítulo 23. Y mutación de ellas, como intercambio de la mayor al lugar de la menor, y viceversa, hasta lograr que el término medio ocupe los puestos que le corresponden en la primera figura. Estos cambios pueden hacerse de manera mecánica, pues los mismos nombres de los modos indican automáticamente el proceso a seguir. Una vez dado el silogismo, hay que encontrar a qué figura y a qué modo pertenece. En el nombre del modo hay que fijarse si contiene las letras S, M, P y con qué consonante empieza. A. La letra S indica conversión simple para la proposición indicada en la vocal anterior a dicha letra. Por ejemplo, si se quiere reducir la primera figura de un silogismo del modo datisi, lo único que hay que hacer es efectuar una conversión simple en la premisa menor, que es la proposición anterior a la letra S. Por ejemplo, datisi, todo hombre es libre, algún hombre es justo. Luego, algún justo es libre. Datisi, todo hombre es libre, algún justo es hombre. Luego, algún justo es libre. B. La letra P indica conversión accidental en la proposición anterior a esta letra. Por ejemplo, en el modo darapti hay que hacer conversión accidental en la premisa menor. Automáticamente el silogismo queda en la primera figura. Darapti. Todo pez es acuático. Todo pez es vertebrado. Algún vertebrado es acuático. Darapti. Todo pez es acuático. Todo vertebrado es pez. Algún vertebrado es acuático. C. La letra M indica mutación en las dos premisas, es decir, cambiar la mayor al lugar de la menor y viceversa. Esta operación hay que relacionarla después de las otras dos. El modo disamis, que por ejemplo requiere 3 cambios: conversión simple en la mayor, conversión simple en la conclusión y mutación de premisas. Ejemplo de disamis. Algunas plantas son comestibles. Todas las plantas son vivientes. Algunos vivientes son comestibles. Otro caso. Todas las plantas son vivientes. Algunos comestibles son plantas. Algunos comestibles son vivientes. D. Por último, la consonante inicial es una contraprueba, pues el final de todas las operaciones ya indicadas. El modo resultante de la primera figura debe comenzar con la misma consonante inicial de modo original. Por ejemplo, ferison se reduce a ferio. Existe otro procedimiento más complicado todavía de reducción, llamado indirecto. El lector curioso puede consultar Sanabria R. Lógica, páginas 113 a 116.